Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas a esta hora en este espacio promovido por la Fundación para la Democracia, Democratics. Tenemos el gusto y el honor de contar con invitados especiales que participarán en esta conversación alrededor del liderazgo desde los sectores público y privado en tiempos de crisis. Ellos son Luis Felipe Rebolledo Manzano, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca. Claudia Restrepo, subdirectora de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia Confama, y nuestra querida anfitriona Tatiana Arango Díaz. Ella es la fundadora y directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia, Democratics. Por motivos de fuerza mayor en esta oportunidad no nos puede acompañar David Escobar, director de Confama, y pues esperamos tenerlos en una próxima oportunidad. Tatiana, Luis Felipe y Claudia, buenas tardes. Muy buena tarde, Ivonne, Claudia, Luis Felipe. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan hoy a esta transmisión y que nos dedican su tiempo para escuchar esta valiosa conversación. Hoy estamos cumpliendo con nuestra cita y que por un problema técnico entre las plataformas no fue posible realizar el pasado 13 de agosto. Así que bienvenidos y bienvenidas. Este espacio es organizado por Democratics, es posible gracias al apoyo del Centro Comercial Campanario, el Grupo GELEC y Stack Tecnología. Esta jornada de conversación alrededor del liderazgo desde los sectores público y privado en tiempos de crisis constituye el preámbulo de los espacios que la Fundación Democratics promoverá entre la ciudadanía de aquí en adelante. El propósito es generar una discusión y análisis frente a los retos y desafíos de este mundo globalizado durante y después de la crisis causada por el COVID-19. Para la Fundación es importante visibilizar el papel de la sociedad civil, el liderazgo político, el liderazgo del sector privado, y también es de suma importancia elevar la discusión de la agenda local hacia el cumplimiento de la Agenda 2030. Democratics promover temas que aporten a que la ciudadanía sea más activa, esté más informada y empoderada. Bueno, y sin más preámbulos, demos inicio a este evento con las palabras de apertura de la directora ejecutiva y fundadora de Democratics, Tatiana Arango Díaz. Tatiana es magíster en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Ella es politóloga egresada de la Universidad del Cauca con formación complementaria en diseño de estrategias de gobierno abierto y gobierno electrónico del Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la Organización de los Estados Americanos, UEA. Es también asesora de formulación de programas públicos y facilitadora en temas de participación ciudadana. Buenas tardes, Tatiana. Bienvenida a esta conversación tan oportuna en estos tiempos de crisis, donde tenemos que poner en práctica las mejores iniciativas, como lo está haciendo esta tarde la fundación que usted lidera. Adelante. Vale, primero que todo agradecerle a nuestra invitada, a nuestro invitado, por participar en este espacio, pues que movieron sus agendas para estar nuevamente aquí. Es un honor compartir este encuentro con la calidad de profesionales como ustedes, Claudia Restrepo, subdirectora de Confama, y Luis Felipe Rebolledo, quien viene a liderar la industria licorera del Cauca, y quien hace muy poco asumió la dirección ejecutiva del Consejo Gremial y Empresarial del departamento, así que pues muchísimas felicitaciones, Luis Felipe, por ese nombramiento. Y a nuestra querida moderadora y a quien me corresponde evidentemente presentar, Ivonne Mosquera Perdomo, que es una mujer talentosísima, caucana. Ivonne es comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, especialista en cultura de paz y derecho internacional humanitario de la Universidad Javeriana. Cuenta con una experiencia profesional en procesos de comunicación estratégica en entidades públicas y de cooperación internacional y en desarrollo de iniciativas de gobierno abierto. Muchísimas gracias pues, a ustedes por la generosidad que han tenido con la Fundación Democratics. Para mí es un gusto presentar la Fundación Democratics. Es una organización de la sociedad civil de primer piso, es una iniciativa personal, profesional, a la que estaré dedicada, creada evidentemente en Popayán, Cauca,
con el propósito básicamente de incidir, reconocer y conectar esfuerzos colectivos hacia el fortalecimiento de nuestra democracia. Surge por la preocupación de la realidad social, política y económica de nuestro país, de esas profundas desigualdades y brechas sociales que tenemos en Colombia, y también por ese divorcio que hay entre la ciudadanía, lo público y lo político. Para, digamos, colocar esto en perspectiva, según un sondeo del Latinobarómetro, el 68% de la población encuestada en Colombia tiene poca o ninguna confianza en el Estado. El 82% no confía en el Congreso. Y esto es un tema delicado en nuestra democracia y he ahí el llamado a la acción, a trabajar por nuestra democracia en Colombia. En este sentido, nuestro trabajo pretende aportar a largo plazo a esos vacíos que deja el proceso electoral, los partidos políticos y la institucionalidad. Y también elevar la discusión de la agenda pública local en la territorialización de la Agenda 2030, en la triangulación Estado, sociedad civil y sector privado. En ese sentido, pues estaremos trabajando alrededor de 5 líneas de acción, que es nuestra Escuela de Liderazgo Político y de Gobierno, el acompañamiento a funcionarios para la gestión de asuntos públicos, el laboratorio ciudadano, las acciones afirmativas alrededor de los derechos humanos, la equidad de género, el control ciudadano y nuestro banco de buenas prácticas en gestión pública y de responsabilidad social empresarial hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En este orden de ideas, conscientes de este momento histórico global, desde nuestro centro de pensamiento hemos priorizado la importancia del liderazgo desde los sectores público y privado en tiempos de crisis y que profesionales tan destacados como Claudia y como Luis Felipe nos puedan dar algunas luces hacia dónde avanzar en momentos de tanta incertidumbre. Pues finalmente quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que han hecho parte de este proyecto, a la vida, a mis seres queridos, a mi madre, a mis amigos y amigas, y a todo mi equipo de trabajo, que son jóvenes que hacen posible que estas cosas sucedan, que son personas excepcionales y que tienen una característica muy especial y que son personas que están dispuestas a darle a la sociedad. También a nuestros aliados en el día de hoy que nos apoyan, al Centro Comercial Campanario, al Grupo HELEC SASP y a Stack Tecnología. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos a esta valiosa conversación. Adelante, Ivonne. Gracias, Tatiana, por presentar al público esta importante apuesta, para introducirnos al tema que nos convoca y hablar de la situación socioeconómica del departamento del Cauca en este contexto de crisis generada por la pandemia. Nos acompaña nuestro director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, Luis Felipe Rebolledo Manzano. Luis Felipe es abogado de la Universidad del Cauca, cuenta con estudios de especialización en Derecho Público y Ciencia Política de la Universidad Externado de Colombia, en convenio con la Universidad Complutense de Madrid. También tiene estudios en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Fue decano de Derecho de la Universidad Autónoma del Cauca, docente universitario por más de 15 años y exgerente de la industria licorera del Cauca. Actualmente, como les dije, es el director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca. Pues bueno, Luis Felipe, muy buenas tardes, bienvenido a este evento. Nos complace contar con su en esta jornada y quisiera que esta conversación se centre en los siguientes aspectos. Primero, que el estado actual del sector productivo en el departamento del Cauca con el impacto de la pandemia. ¿Cuál es el balance que hace el sector privado respecto a esta situación? También queremos saber cómo se está trabajando desde los sectores público y privado y qué medidas se han adoptado para proteger la empresa y el empleo. Y por último, quisiera que nos dejara un mensaje, una reflexión para el sector privado, los empresarios, los emprendedores y los ciudadanos en general afectados por esta difícil situación económica. Luis Felipe, nuevamente bienvenido y tiene la palabra. Bueno, gracias, Ivonne.
Muchas gracias a la Fundación Democratic por esta invitación. Este importante evento me parece que de resaltar porque crea una especie de conversación sobre liderazgos, problemas en el sector público, sector privado con esto del COVID-19, y la idea es que entre todos pues tengamos la oportunidad de dar nuestros puntos de vista. Agradezco especialmente a Tatiana por su diferencia conmigo en invitarme a este evento. Me parece muy interesante esa posibilidad que tenemos nosotros como empresa, en este caso el Consejo Gremial, de poder dar nuestra opinión sobre lo que viene pasando en el departamento del Cauca y dar algunas ideas sobre lo que puede ser la solución, de cierta manera, a esta difícil problemática. En ese sentido, pues, reconocer el esfuerzo de ustedes por crear liderazgos, creo que es importante en el departamento del Cauca apuntarle a eso. Esa escuela que ustedes plantean de líderes es muy interesante y me parece que ahí podemos nosotros, de lo que podamos hacer como Consejo Gremial, apoyarnos en ese sentido, en ese aspecto. Y la idea es trabajar, pues, obviamente, coordinadamente con el sector público, todas estas apuestas. Quisiera comenzar por manifestar, pues, la preocupación que existe desde las empresas por lo que ha venido pasando en el departamento del Cauca y a nivel nacional. Creo que esto igual sucede en Bogotá, en Antioquia, en todas las ciudades y en todos los departamentos de Colombia, está pasando exactamente lo mismo. Las cifras que les puedo yo dar sobre lo que dice ACOPI, digamos en el ámbito del Cauca, son muy preocupantes. Por ejemplo, producción y venta en el departamento del Cauca, el 94% de las empresas han manifestado que han bajado ventas y producción. Solo el 6% de las empresas se han mantenido más o menos en una misma línea. Inversiones, solo el 1.4% realizaron inversiones en este periodo, es decir, un 98.6% de las empresas no hicieron ninguna inversión durante el trimestre de abril al mes de junio, que es el último reporte que tenemos. Además de eso, el tema de empleo. En empleo, la cifra es preocupante. El 42.6% de las empresas suspendieron contratos de algunos de sus trabajadores y el 13.6% de las empresas cancelaron contratos. Estamos hablando de que esas dos sumas más o menos son el 56% de las empresas o suspendieron o terminaron contratos. Y eso se ve reflejado precisamente en la cifra que nos dio el DANE hace más o menos un mes con el corte al mes de junio, en la cual se establecía que el desempleo en Popayán está en una cifra del 33%. De ciudades capitales es la tercera cifra más preocupante del país. O primero está Neiva, segundo otra ciudad y tercero ya aparece Popayán. Entonces, creo que eso es un llamado, digamos, a la reflexión, a ver cómo solucionamos el problema de empleo en esta capital y obviamente en todo el departamento del Cauca. Una preocupación que tienen los empresarios es los protocolos de bioseguridad, en el sentido de que el 43% de las empresas manifiestan que han tenido problemas con los protocolos por diversos motivos. Un tema, por ejemplo, administrativo, muchos trámites, los gastos que eso genera también, no todas las empresas están en capacidad de poderlos asumir y eso ha traído pues un problema para ellas. Una cifra muy preocupante, las expectativas. Las expectativas pues son realmente bastante pesimistas. Solamente un 84% dicen de las empresas manifiestan que creen que van a vender menos en estos siguientes meses. Solamente un 14% de las empresas creen que van a estar más o menos en la misma línea y solamente un 1.5% piensan que van a aumentar ventas en este mes. Entonces, digamos, hay un pesimismo, la gente no está optimista, realmente preocupados y no se ve un panorama pues muy claro. Si a eso le añadimos el tema comercial ya en lo que tiene que ver con aspectos ya de sectores en especial, digamos que preocupación grandísima en el tema de transporte, ¿cierto? Transporte sobre todo intermunicipal, porque está restringido el poder ir a otros municipios y otras ciudades. Y también una preocupación grande en el sector de hotelería, turismo, restaurantes, bares, discotecas, lo que es un poco la diversión en las ciudades. Eso pues ha sido muy golpeado
ampliado, es una queja generalizada en todo el país y precisamente pues ahí sobre eso hay muchas quejas al respecto. Debo también manifestar que hay sectores de la economía de Popayán y el Cauca también que traen una preocupación muy alta, porque si bien es cierto, están funcionando hace más o menos unos 2 meses, sus ventas no han sido las mejores. Y hablando específicamente de sectores como el sector textil, el sector de venta de productos de cuero, ¿cierto? En los cuales las cifras que arroja Penalco son preocupantes. Por ejemplo, en prendas de vestir y textiles se ha disminuido al mes de junio un 53.4% la venta en ese sector. El sector calzado, artículos de cuero y todo lo que tiene que ver con el cuero ha disminuido un 60%. Y el sector automotor, lo que es motores, carros y motocicletas, ha disminuido un 31.8%. ¿Sí? Las cifras de Penalco también a nivel local pues son muy preocupantes porque han disminuido más o menos en promedio del 30 al 50% ventas. Eso trae una preocupación al sector empresarial pues, que es muy grave en todo el país, pero en Cauca más, porque en el Cauca se ha visto muy afectada por un tema muy específico que es la informalidad, una alta informalidad en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Hay mucha gente que vive del rebusque, que vive de vender el día a día, la venta ambulante, y esa gente pues obviamente tiene que buscarse el sustento diario y es la que más sale en los días de restricción de salida. Y esa gente pues tiene mucho que ver con lo que tiene que ver con la infección del COVID-19 porque siempre tiene que buscar su comida pues diaria a su familia. La pregunta de cómo se está trabajando desde el sector privado para tratar de darle una salida a esta problemática, pues debo primero decir que no es fácil. No es fácil porque aquí hay un punto de equilibrio que hay entre lo que es el tema de la salud versus el tema de la economía. Hay un problema que es latente, que es si salimos mucho, si la gente sale mucho a buscar su alternativa de sustento diario y a comercio, otra actividad, pues de pronto el riesgo es mayor para el contagio de la enfermedad. Entonces, pues esa es una primera preocupación que existe. Y ustedes seguramente han visto que a nivel nacional lo que ha pasado es precisamente eso, que se dan normas y un sector queda inconforme porque al colocar normas a favor del sector salud, el tema de la infección, del contagio, se puede contradecir con los temas de la economía en general. Ese equilibrio es el que tienen que jugar los gobernantes a que sea el mayor posible. Porque no se puede restringir definitivamente la economía, no se puede parar la economía de ninguna manera. La economía del país también tiene una relación directa con el tema de la salud. Si vemos, por ejemplo, la gente con su alimentación diaria, ¿cierto? El tema también de la parte psicológica en los hogares, y afectaciones a los niños por no salir durante 4 o 5 meses, es una cosa pues que no es fácil de llevar, porque ellos también tienen su parte digamos, su alegría, que es sus amigos, el compartir con otras personas. Entonces, no solamente es el tema de la salud, sino también mirarlo en otro contexto, es mucho más amplio que un simple tema de contagio. Y sobre esto, pues lo que hemos hecho desde el sector empresarial es tratar de realizar mesas de trabajo. Nosotros nos reunimos con lo que se llama el CUE, que es la integración entre universidad, empresa y Estado. Nos hemos reunido constantemente en mesas de trabajo para buscar alternativas y en ese espacio pues se tratan de dar algunas posibilidades y algunas soluciones. Precisamente la Cámara de Comercio y de Alcaldía, ¿cierto?, hicieron unos acuerdos con el tema de Bancoldes para créditos que ya hoy precisamente la Alcaldía, Cámara de Comercio anunciaron a la opinión pública mediante un guideline precisamente la suma de 16 millones para créditos a pequeñas, micro y medianas empresas. Eso se hizo hoy público, o sea que la gente puede acceder al sistema bancario a preguntar por esas posibilidades. Creo que ahí puede haber un respiro porque los créditos, se entiende, son con unos beneficios muy grandes. Hay, por ejemplo, un tema de gracia, el periodo de gracia más o menos de 2 años y medio, 3 años, para que la gente en ese tiempo no tenga que pagar absolutamente nada de cuotas, y eso le permite a las empresas un respiro en estos momentos de crisis. Eso fue una cosa que se hizo pues,
con uno de nuestros integrantes, que es Cámara de Comercio, que me parece que hay que resaltarlo, en articulación con la alcaldía de Popayán. Entonces creo que esos esfuerzos son los que toca plantear en estos meses muy seguidos, esfuerzos entre la empresa privada, el sector público, con el apoyo de las universidades. Eso es muy importante en este espacio. Esto nos va a ayudar de cierta manera a aliviar unos sectores que hoy son muy afectados, como lo mencioné hace un momento, el sector comercio, el sector turismo, el sector restaurantes. Creo que ellos pueden perfectamente aplicar a estos créditos que ya son posibles hoy. Desde hoy, servicio público, ya la gente tiene que ir hacia los bancos a poder hacer la averiguación de qué formato, cómo tiene que iniciar la solicitud, y seguramente ahí va a haber un respiro para los negocios de la ciudad de Popayán. Por otra parte, también nos hemos reunido con la gente de ACOPI y de Penalco, con los directivos y con los comerciantes. Sobre todo, he tenido mucho acercamiento con la gente del comercio, los centros comerciales, con los restaurantes, con los cafés, que han sido pues, los más afectados porque son 5 meses de confinamiento, y eso trae una enorme pérdida para ellos en materia de su economía. Y sobre esto se hizo una muy buena reunión con el señor alcalde hace ya un par de semanas. Se le comentó la problemática. También los restaurantes, los dueños hicieron reunión con él aparte, también se hizo una reunión. Y recuerden ustedes que hace 15 días el Ministerio del Interior negó el permiso para los planes piloto en los restaurantes y cafés. Nosotros hicimos un comunicado público colocando nuestra voz de protesta un poco por esta situación, pero también dirigimos un oficio al Ministerio del Interior la semana pasada para solicitarle al Ministerio reconsiderar esa posibilidad, teniendo en cuenta la afectación económica de nuestra ciudad y teniendo en cuenta también que en otras ciudades ya están en los planes pilotos desde la semana pasada. Entonces, ¿por qué razón Popayán no? Siendo que Popayán es una de las ciudades que más depende en su entorno económico de lo que es el sector gastronómico, más de que somos una ciudad gastronómica pues, por excelencia. Entonces, era ilógico que aquí no dieran ese permiso. Afortunadamente, el Ministerio del Interior, por gestiones que se hicieron, yo creo que pues, hubo muchos sectores inconformes, el alcalde también hizo su solicitud, y el Ministerio cambió la decisión. Y ya esta semana anunció que se dio el permiso para los planes pilotos de restaurantes y cafés en la ciudad de Popayán. ¿Qué viene ahora? Seguir todo un proceso, un protocolo. El alcalde sacará una norma seguramente de aquí a esta semana, el viernes, y ya con eso, en la próxima semana, yo confío en que los restaurantes y los cafés, obviamente con el permiso respectivo y que cumplan con las medidas de protocolo de bioseguridad, puedan aperturar sus locales. Entonces, esa es una, creo que noticia que estaban esperando ellos hace ya un tiempo, y pues podemos darle esa tranquilidad a ese sector en específico. Bueno, pero digamos que ese tema me parece que va enlazado con otro que es bastante preocupante, es la hotelería y el turismo, ¿no es cierto? Ahí también tenemos claro de que ese es un punto crítico en este momento, y yo pienso que también se debe dar ese paso para que los hoteles y los sitios de turismo puedan ya abrir sus puertas, todos siempre con las medidas de bioseguridad correspondientes. Obviamente las cumplan, que sean muy estrictos en su exigencia, pero también se les permita trabajar, que ya son 5 meses de para total. Otra cosa que me parece importante que hemos trabajado desde el Consejo Gremial es esa articulación que debe haber entre lo que es todo el Pacífico colombiano, o sea, Valle, Cauca, Nariño y Chocó. Debemos estar muy unidos para entre todos trabajar ciertos temas que sean afines hacia nosotros, hacia el sector pues, del Pacífico colombiano. En eso ya hemos trabajado con el Gran Pacífico y se está buscando la posibilidad de unos créditos de carácter internacional para poder financiar a las pequeñas y medianas empresas que no puedan acceder a los otros sistemas de crédito. Totalmente con unos topes de interés muy bajos, unos periodos de gracia bastante amplios que permitan que la gente pueda tener flexibilidad a la hora de pagar. ¿Qué hemos mirado nosotros con el Gran Pacífico? Que efectivamente han habido muchos inconvenientes porque se les colocan muchos trabas a las empresas pequeñas para poder hacerles un crédito. ¿Sí? Entonces, sobre eso se está trabajando para que exista más flexibilidad en esos requisitos
y que tengan la posibilidad de acceder más a esos créditos que son, obviamente, hoy uno no puede hablar de una empresa de que tenga flujo de caja, porque las empresas están en crisis. Entonces, es ilógico que yo le pida a una empresa pequeña, por ejemplo, a un establecimiento como un restaurante, que pueda hacer un crédito si no logra demostrar que este año ha vendido. Pues no han vendido nada porque ha estado cerrada. Entonces, creo que ahí tienen que ser más flexibles las entidades para poder entender eso. Y por esa razón, estamos acudiendo con un proyecto pacífico a créditos de carácter internacional. En eso hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos mucho por hacer en estos meses. Ahora, respecto a una clave en esto, yo creo que es importante que no perdamos la esperanza. Yo les digo a los comerciantes, a los empresarios, que esto es de paciencia, esto es de tener un poquito de aguante, porque después de una crisis siempre viene una oportunidad. Me parece a mí que aquí los empresarios son claves en que no vayan a cerrar, que traten de no despedir empleados, que se acojan, por ejemplo, a la normatividad de los subsidios a la nómina del gobierno nacional, los que puedan hacerlo, y que la idea es que entre todos tratemos de no cerrar las empresas. Eso es lo peor que le puede pasar a nuestra economía. Un cierre de una empresa es algo gravísimo porque se puede llevar 50, 100 trabajadores, son 100 familias que van a dejar de tener un sustento y eso va a alterar otro sector de la economía y va a ser una especie como de carambola, pues, y que va a tratar un problema, digamos, de más amplitud. Y por eso me parece a mí que es clave que el empresario sea apoyado, no se lo puede dejar solo. El gobierno y el Estado tienen que dar todas las garantías para que las empresas no cierren y para que generen los trabajos y no tengan que, digamos, restringir algunos trabajadores en sus empresas. Yo creo que también debemos ser conscientes que esta crisis del COVID-19 nos trae una reflexión y es que hemos sido bastante duros nosotros con los temas ambientales. La sociedad, el Estado, el sector privado, no ha sido muy generoso con el tema ambiental. Y esto nos lleva también a una reflexión final, y es el tema del ambiente debe ser una prioridad en los gobiernos y en el sector privado, porque todas estas enfermedades provienen precisamente de ese tipo de cosas. Entonces creo que ahí tenemos que hacer nosotros todos una reflexión sobre los temas del medio ambiente y el cuidado del medio ambiente. Yo creo también que aquí es una oportunidad que se nos brinda a nosotros como empresarios, y es tratar de buscar la forma de que no sea solamente el cliente que vaya a un establecimiento de comercio a comprar el producto y se lo lleva para su casa. Por ejemplo, el comercio electrónico hoy es una alternativa y una oportunidad muy grande que tienen hoy los comerciantes. Sobre eso no hemos hecho mayor cosa porque la gente no sentía esa necesidad. Yo creo que hoy, con esto que está pasando, es la necesidad de ahora, porque tienen que precisamente ofrecer una alternativa de ventas virtuales, de comercio electrónico que le permita a la gente en esta pandemia poder salir de la crisis a través de una venta electrónica, que puedan vender un porcentaje, de pronto no muy alto, pero eso los ayuda un poco a aliviar esa cuestión económica. Y que eso a su vez sirva para que ya con la experiencia de ahora, las empresas y los negocios puedan de aquí a futuro intentar ya dejarlo como algo permanente el comercio electrónico. Algo parecido a lo que le pasó a las universidades hoy, sí, por el tema de la pandemia, en la cual ustedes vieron que todas las universidades en marzo no sabían qué hacer, pero les tocó clases virtuales. Y hoy, en el segundo semestre del 2020, van a hacer lo mismo, clases virtuales. Entonces, esa experiencia de las clases virtuales creo que ha sido buena, ha sido positiva, y la idea es que esa educación virtual en un futuro sea una alternativa también posible para las personas. ¿Sí? Es posible que se alterne la presencialidad con la virtualidad como una experiencia importante. Yo quiero dejar ya, porque creo que el tiempo ya se me agotó un poco, y la idea es dejarles una reflexión final en el sentido de que yo pienso que en esto, pues, los antioqueños son ejemplo para nosotros, y qué bueno que aquí esté la doctora Claudia, pues, que es de Antioquia, que es de Medellín, y es la importancia de lo que hacen ellos, y es apoyar lo regional, ¿sí? Ser muy antioqueños, muy paisas, y eso es una cultura que aquí de pronto no tenemos, pero que nos toca hacerla en este preciso momento. Nosotros tenemos que tratar de apoyar lo nuestro, apoyar a nuestro comerciante, apoyar a nuestro tendero, al gran comerciante, pero también al pequeño, comprar local, buscar la forma de comprarle a la gente de la ciudad de Popayán y el departamento del Cauca.
Si nosotros en esta crisis no apoyamos a lo regional y empezamos a comprar de otras partes productos, pues seguramente la crisis va a ser más grande en nuestro departamento. Entonces yo creo que aquí es muy importante eso que llamamos en algún momento en la industria licor del Cauca, y es el caucano toma caucano. Yo creo que aquí sería un poco el caucano compra caucano. Es una campaña que debemos tratar de fortalecer mucho en estos meses. Desde el Consejo Gremial yo en varios espacios lo he venido manifestando. Me parece a mí que eso es clave en esta coyuntura de crisis del departamento del Cauca, más en estos temas que hoy son tan críticos como el sector, digamos, el tema de la violencia, que nos azotó precisamente con una tragedia hace pocos días en el municipio de Tambo, y que somos un departamento que tiene una gran pobreza en muchos sectores, y no tiene sentido que nosotros como colombianos pues le compremos a otros departamentos vecinos o a otras ciudades, siendo que aquí hay bastante calidad en los productos, y la idea siempre para mí es clave en esto, apoyar el producto nuestro, el producto de nuestra región, que es un producto bueno, de calidad, pero también con eso apoyamos las empresas y el trabajo de los locales. Yo con esto termino. Muchas gracias, Tatiana, por este importante espacio. Muchísimas gracias, Luis Felipe, por su valiosa intervención. Saludamos hasta ahora a todas las personas que se encuentran conectadas a la conversación alrededor del liderazgo desde el sector público y privado en tiempos de crisis. Continuando con el evento, damos paso a las reflexiones alrededor del liderazgo a cargo de la subdirectora de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Confama, Claudia Restrepo. Es un gusto saludarla, Claudia. Nos complace tenerla en este espacio tan significativo para la ciudadanía y en general para nuestra región. Le pido que centremos su intervención en los siguientes temas. Primero, háblenos del significado del liderazgo y de lo que implica liderar en tiempos de crisis. Hablemos de cuáles son los retos del liderazgo público y privado antes y después de la recesión económica mundial. Sobre todo en el papel que cumplen los gobernadores, los y los gremios. Como tercer punto, quisiera saber hacia dónde debe avanzar el país y las regiones para superar esta crisis. Y finalmente, también quiero que nos deje una reflexión que esté dirigida al sector privado, a los empresarios, a los emprendedores y en general a todos los ciudadanos que se han visto golpeados por esta situación. Nuevamente, bienvenida, Claudia, y el micrófono es suyo. Bueno, pues muy buenas noches. Primero, encantada de estar sentada aquí, estar cerca del Cauca, de Popayán, de Democratics, que me parece escuchando, me parece que es absolutamente necesario para todo el territorio. Encantado de escuchar a Luis Felipe y esa fotografía que ofrece en esta conversación. Lo primero es presentar excusas en nombre de David. Hoy, justamente hablando de liderazgos públicos y privados, en este momento estamos presentando una veeduría pública para la alcaldía y para empresas públicas de Medellín. Tal vez algunos de ustedes han escuchado recientemente las noticias que han habido alrededor de una renuncia colectiva que hubo de la Junta de Empresas Públicas de Medellín, lo cual genera unos temas críticos, hablando justamente de liderazgo en una región que, como decía Luis Felipe, nos hemos esforzado, yo no sé si lo logramos siempre, pero nos hemos esforzado mucho por trabajar en equipo, lo público y lo privado. De hecho, creemos que lo que ha logrado la transformación de Medellín en tiempos de mucha zozobra fue justamente la posibilidad que tuvimos de inventarnos juntos. Y hoy, pues, ese hecho que genera un poquito como un traspié en las relaciones entre lo público y lo privado en la región ha llevado a que la ciudad, con ello hablo de empresarios, organizaciones sociales, academia, ciudadanos, movimientos, hayamos decidido convocar a una veeduría ciudadana. Y pues, aunque nosotros como Caja de Compensación no podemos participar directamente, sí, David está acompañándolos como asesor en la configuración como del gobierno y la transparencia de esta veeduría. Entonces, esa es la razón
Tatiana, y todos, pues, por lo cual no pudo estar. Les cuento que para mí este tema tampoco es ajeno. Yo soy administradora y soy máster en filosofía de la Universidad Complutense, que Fernando estuvo también, estudió en la Complutense, y no sé si Tatiana, ya se me escapó. Trabajé durante 13 años en lo público, pasé por varios cargos en Secretaría de Educación, en Instituto de Vivienda, fui gerente del metro, que pues para ustedes puede ser un poquito más, han escuchado lo que significa el metro de Medellín. Estuve gerenciando sobre todo la llegada del tranvía de Ayacucho, que fue el otro estadio, y vengo hace 3 años acompañando este proyecto de transformación que hemos hecho de la caja. Las cajas de compensación tienen esa particularidad que trabaja, conecta lo público y lo privado, porque finalmente son recursos privados, porque vienen de los trabajadores y de las empresas, pero que alimentan en gran medida como el ámbito público. Entonces me parece que traer a esta conversación que nos propone Tatiana y que Ivonne plantea con las preguntas alrededor del liderazgo público y privado, pues es muy próximo a lo que representan las cajas de compensación. De hecho, las cajas de compensación nacen por vocación, por un pacto social entre trabajadores y empresas alrededor de poder acompañar el desarrollo de la clase trabajadora. Y por eso son tan importantes a la hora de la discusión. Como ustedes sabrán, o si no lo saben, pues se lo cuento a quienes nos ven, la primera caja de compensación que se creó en el país fue justamente Confama, porque como fue lo que les decía de esa tradición que hay en Antioquia del trabajo público y privado, fue justamente en Antioquia donde se teje esa primera ideación social. Eso fue una innovación social que además surge en momentos de crisis, y aquí me voy conectando. La crisis es una oportunidad gigante para uno poder desarrollar nuevos mecanismos e innovaciones sociales, políticas, empresariales, académicas alrededor de lo que ocurre. Y esta no puede ser una crisis para la que nosotros vayamos a ser inferiores. Por el contrario, nos tenemos que levantar alrededor de esa crisis y plantear unas lógicas alrededor del desarrollo. Entonces aquí voy con las preguntas que me hacías. Empezabas por plantearme qué es el liderazgo y qué es ese liderazgo público-privado. Y vamos a plantearnos algo muy sencillo. Pensemos en el liderazgo como una capacidad transformadora, que no vamos a debatir si ese liderazgo es innato, se forma, ¿no? Pero en últimas es la capacidad que permite transformar, tomar decisiones en conjunto, porque no hay liderazgo en la individualidad, no la puede haber, porque finalmente el liderazgo se construye alrededor de un colectivo. Solo te puedes nombrar líder en el marco de un grupo que lo reconoce y que tú que estás construyendo eso, hablando de empresas, de organizaciones. Cuando hablamos de una empresa líder en un sector, estamos hablando dentro de un grupo de empresas o instituciones que están en ese sector. Entonces, cuando nos referimos al tema de liderazgo, podemos comprender o acercarnos a eso que denominamos una capacidad de transformar, una capacidad de hacer una arquitectura de decisiones, de tomar decisiones con otros en busca de un propósito, porque eso es lo otro. No hay liderazgo sin propósito. No hay liderazgo porque sí. Es decir, yo voy a mover a un grupo hacia nada. No. Puede que haya liderazgos equivocados donde están alrededor de mí mismo o de la persona o de un interés que no sea altivo, pero si el propósito siempre va a estar ahí. Lo que nosotros tenemos que tratar es que si queremos hablar de un liderazgo con conciencia, sea para lo público o para lo privado, de lo que estamos hablando es de un liderazgo que conduzca a esos grupos en la toma de decisiones y en la transformación de instancias por un propósito superior. Entonces aquí voy a un primer elemento que voy a ir conectando y voy con todas las preguntas que haces, y es, cuando hablamos de crisis, el liderazgo se prueba. Porque ¿qué es lo que se prueba? Tu capacidad de resiliencia, o sea, tu capacidad de recibir el golpe y devolverte y poder construir, tu capacidad de reinventarte, y no estoy hablando de ahora de la nueva normalidad, reinventémonos, no, es la capacidad que tenemos de imaginar constantemente. Todos nosotros estamos hoy en un lugar y luego nos estamos imaginando en otro, es decir, las personas, yo en filosofía, ahora estoy haciendo un doctorado, y uno de los temas recientemente que veía en un texto que escribí era sobre
las personas como proyecto futurizo. Las personas somos futurizas por principio. Somos una historia. Si ustedes me preguntan, Claudia, ¿quién eres? Yo les cuento, mire, yo estudié, yo hice esto, trabajo aquí. Pero también me refiero hacia dónde voy. Eso le pasa a las empresas, eso le pasa a las organizaciones. Construimos futuro. Entonces, la crisis lo que nos genera es una necesidad inmensa de sacar nuestra capacidad de crear futuro. Porque si uno se queda pegado en el problema, si se queda pegado en la circunstancia y no la abraza y no la recoge y no la lleva hacia el futuro, pues tendrá una dificultad. Entonces, al respecto, quiero entonces ir destacando, uno, la necesidad de tener un propósito y que ese propósito sea claro para todos. Las empresas exitosas son las que tienen claro para dónde van y que a pesar de que estén en crisis, no se pierden dentro de para dónde van. Eso le pasa lo mismo a los gobiernos. Si los gobiernos tienen un plan, un programa, donde no es claro cuál es el propósito o para dónde van, entonces realmente todos los caminos pueden servir. Entonces uno no logra tener foco. Lo segundo es que cuando hablamos de ese propósito, hay una cosa relevante e importantísima a la hora de las organizaciones y las empresas y que nosotros escuchamos permanentemente y quienes hemos sido profesores de gerencia o de liderazgo, escuchamos con mucha insistencia, es el tema de la estrategia. Pero nosotros, por ejemplo, no hablamos en Confama de un plan estratégico, nosotros hablamos de la estrategia como la forma de hacer, lo que hacemos, tener un propósito superior e ir construyendo hacia ese propósito superior. Entonces, en las crisis, ese hacer se vuelve muy importante, porque si a uno le da una parálisis en el hacer, entonces eso empieza como una cadena que va desencadenando. Entonces ahí tenemos propósito, claridad de estrategia, la necesidad de tenerlo como fuerte en ese momento. Creo que hay una cosa que es supremamente importante y es nuestra capacidad de trabajar en forma de beta. Yo no sé si ustedes han escuchado, seguramente sí, cuando hablamos de los productos beta, que son como los productos a prueba que uno saca, experimenta, va, mira, produce y devuelve. Y en las crisis, una de las cosas que uno tiene que empezar es a modelar más rápido, a ser más flexible, a producir. Entonces, ok, nos cerraron, no podemos abrir, entonces, ¿qué tal si creamos instancias digitales? No podemos tener la universidad habilitada, ¿qué tanto nos demoramos en crear una escuela de educación virtual? O sea, ¿qué tan rápido reaccionamos ante la incertidumbre y ante la crisis? Ahora, hay una cosa que en ese elemento se vuelve sustancial. Cuando tú estás hablando, estás yéndote hacia una crisis, una de las primeras cosas que se evalúa, que empiezan a entrar en juego, y estoy hablando de una crisis personal, familiar, de cualquier índole, es que lo primero que la crisis prueba es tu sistema de prioridades y tu sistema de valores. Y una de las cosas que toda empresa debe tener, si tiene su propósito claro, si tiene clara su estrategia, o sea, qué es lo que hace, es tener muy claro cuáles son sus prioridades y cuál es su escala de valores. Porque a partir de eso es donde se van a tomar las decisiones en el momento de la crisis. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos que ver abocados a cerrar operación, tener que saber que íbamos a definitivamente perder recursos en el año porque las empresas iban a reducirse, bueno, por todo el efecto que eso traía, las primeras preguntas que nos hacíamos, bueno, ok, ¿cómo vamos a abordar esto? ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? Y en ese marco de prioridades hicimos como un círculo que llamamos como el círculo, como los círculos de valor o los círculos de cuidado. Y dijimos, lo primero es vamos a cuidar a nuestra gente. O sea, vamos a hacer todo el esfuerzo porque no tengamos que despedir a nadie. O sea, vamos a hacer un esfuerzo profundo. Segundo, vamos a ocuparnos de la salud. Tercero, vamos a ocuparnos de cuidar a nuestros proveedores. Vamos a ocuparnos de cuidar a nuestros clientes. Pero miren que uno probablemente, si usted no piensa en ese orden, cómo van sus actividades, y al final aparece y vamos a cuidar el gobierno, las entidades, inclusive ese círculo, lo que hacía era que una organización que tenía un liderazgo con conciencia de cuáles eran sus prioridades,
planteaba su ruta. Y a partir de eso podía definir, ok, para mí, ¿qué es lo más importante? Proteger la vida de la gente. Segundo, proteger no solo su vida, sino también sus condiciones de salud. Y tercero, la parte económica. Y no es porque la economía fuera menos importante. Yo sé que Luis Felipe me puede decir, aquí hay un gran debate alrededor de si nos cuidamos, si estamos en cuarentena o si salimos y desarrollamos la economía. Lo cierto es que lo que nosotros tenemos que entrar a saber es que hay un equilibrio natural en esas dos instancias. Y de hecho, la sostenibilidad que vamos a tener nosotros en el país de la apertura o la reactivación que vamos a tener va a ser muy positiva siempre y cuando la hagamos con mucho cuidado, cuidando de nuestra salud y cuidando de todo. Porque si no, las probabilidades que tendremos de que el sistema de salud no resista los posibles efectos de una mala reactivación, pues nos rompa el equilibrio. Entonces aquí es donde hay grandes retos, y que era otra de las preguntas que me hacía ahora Ivonne, era cuáles son los retos que tienen las empresas y los empresarios y lo público y demás. Y una de las grandes cosas que todos vamos a tener que hacer, el gran reto es construir esperanza, pero construir esperanza no en el idilio, sino en la realidad. Construir posibilidades y capacidades como las que Luis Felipe narraba ahora cuando dice vamos a trabajar juntos, vamos a habilitar algunos apoyos financieros, vamos a trabajar en alianza para crear ecosistemas más seguros, pero lo que sí es cierto es que tenemos que actuar en un gran equilibrio entre la salud y lo socioeconómico. Solo si mantenemos un equilibrio entre la salud, el cuidado de la población, nuestra capacidad de fortalecimiento de las entidades de atención en salud, pero también nuestra responsabilidad frente al tema de lo socioeconómico, pues podremos poner de plano las grandes prioridades que el país y la región va a tener que tener. Prioridades como cuáles. Obviamente la primera, el trabajo. Es un gran reto cómo vamos a lograr que las empresas puedan cuidar más el trabajo. ¿Cómo lograr? Porque aumentó el desempleo, aumentó la informalidad, disminuyó el ingreso, los núcleos familiares, o sea, nuestras familias están ganando menos o los que están ganando lo mismo están gastando más porque, por ejemplo, ahora en la canasta familiar se incluyeron ítems que antes la gente no tenía que pagar, el solo tapabocas, o sea, una salida de cosas que uno a veces no piensa, pero que ya representan unas dinámicas distintas. Entonces tenemos unos problemas que hacen que la generación de ingresos para las personas va a ser vital y para eso el Estado va a tener que desarrollar mecanismos de protección para el ingreso. Las empresas tendremos que hacer muchos más esfuerzos por proteger por nuestros ecosistemas de bienestar, para proteger a nuestros trabajadores. Y las personas también, va a haber un gran impulso en el tema del emprendimiento. En las épocas de crisis una de las cosas que más se despierta es el autoempleo y el emprendimiento, porque es como la fase en el que la gente empieza como, ok, yo no tengo empleo, pero yo aprendí a hacer esto, entonces hay mucho negocio y mucho emprendimiento local, para lo cual es muy importante desarrollar un ecosistema de protección al autoempleo y al emprendimiento, porque hoy en día no todas las empresas van a poder absorber la capacidad, entonces vamos a tener que desarrollar ecosistemas de esa naturaleza. Segundo, clarísimo, mantener el equilibrio del sistema de salud. Es un asunto que no podemos olvidar. Recuerden que nosotros no salimos a cuarentena para no infectarnos. No, nosotros salimos a cuarentena para darle tiempo al país y a nuestras regiones para que tuvieran la capacidad de atender a las personas que nos enfermáramos. Es decir, lo cierto es que combatir contra la infección de un virus, hasta que no tengamos una vacuna, él está ahí. Lo que estábamos era desarrollando capacidad en la infraestructura de salud. Por eso ese tema seguirá siendo un tema supremamente importante para las empresas. La reactivación empresarial debe ser con protocolos de bioseguridad muy importantes. Aquí las ARLs y las cajas de compensación van a ser claves para poder acompañar a las empresas en el desarrollo de los protocolos. Por ejemplo, en Antioquia hemos desarrollado un programa con la caja de compensación que es como reactivación segura, y es cómo lograr acompañar a las empresas y a las organizaciones a que hagan protocolos de bioseguridad que generen mayores garantías de que la economía podrá seguir. Y hay un tercer elemento súper relevante,
además de la protección social, que todos estaremos de acuerdo que hay que desarrollar un montón de medidas de protección social, que es la educación. Tenemos que buscar cómo disminuir, recuerden que una de las formas de disminuir tasa de desempleo también es tener a personas que no estén buscando empleo, y muchas veces los jóvenes lo que están haciendo es buscando empleo frente a la necesidad. Entonces el Estado, los municipios, los departamentos van a tener que activar fondos de estudio de educación superior. De hecho, nosotros hemos impulsado durísimo, nosotros tenemos una entidad de educación técnica y sacamos un fondo fuerte en educación técnica, porque una de las grandes formas es, además del reentrenamiento que tenemos que hacer, es garantizar que los jóvenes no salgan a buscar empleo, sino que verdaderamente tratemos de ocupar a nuestros jóvenes estudiando, y entonces la educación superior y la educación terciaria va a ser una de las apuestas más grandes que vamos a tener que hacer. Sin contar que otro de los retos en educación, además del asociado a todo este tema de COVID, es que los niños están perdiendo un año escolar. Y la brecha que tenemos nosotros es gigante frente a la pérdida de los niños de este año escolar. O sea, ya la UNESCO lo ha dicho claramente, y UNICEF se ha centrado alrededor de todo el costo que estamos teniendo de un niño, una niña que no están recibiendo un proceso escolar adecuado, además de los problemas de alimentación. Entonces allí va a haber otro foco donde tenemos que poner mucho énfasis. Entonces, hacia dónde debemos avanzar fuertemente: en temas de salud, en temas de economía y en temas que generen futuro, que estamos hablando de educación, de tecnología. Otro tema que nos desnudó esta pandemia fue nuestra baja condición frente a tema de conectividad. La parte buena es que nos aceleró la transformación digital, es decir, nosotros no somos una generación digital, es más, probablemente la primera generación digital serán los hijos de los niños de hoy, porque de cualquier manera todos nosotros, más allá de que un millennial haya nacido digital, sus papás no lo fueron, sus profesores no lo fueron, su entorno no lo fue, por tanto él no es puro digital. O sea, él tuvo una cercanía. Entonces, lo que ha pasado con esta pandemia es que esto nos dinamizó, nos agendó durísimo, y esto va a ser un tema relevante. Y uno de los últimos que casi nadie menciona, pero que es uno completamente importante, es la salud mental. Vamos a salir todos un poco más estresados, un poco con más necesidad de salud mental. El encierro, la falta de perspectiva, la angustia, de hecho, es uno de los ejes. Esta semana yo tuve una reunión con la ministra de Educación, y una de las cosas que estábamos hablando era cómo acompañar a los padres de familia a desarrollar programas de acompañamiento en casa, porque los papás están trabajando en casa o no están trabajando. Cualquiera de ellos tiene que cuidar niños que están estudiando, no saben cómo hacerlo, nunca han sido profesores, nunca han tenido a sus hijos todo el día en casa. Los niños piden ya cada vez más cuidado porque también las pantallas ya los acosan. Entonces, esto también es un asunto de orden primario a las entidades, tanto empresariales, académicas como gubernamentales. Debemos pedirles programas asociados a salud mental. Y termino ya un poco con el último elemento que me correspondía en las preguntas, y era como, ¿qué mensaje tendría yo para ofrecerles, o tendríamos nosotros como Confama y como lo que hemos aprendido en este tiempo alrededor del tema del liderazgo y en tiempos de crisis? Lo primero es que es muy importante convocar de parte de nuestra un liderazgo consciente. ¿Con eso qué quiero decir? Un liderazgo que piense en todos. O sea, nosotros hemos hablado de capitalismo consciente más que capitalismo a secas, y es porque vivimos en un sistema capitalista, pero eso no nos obliga a que perdamos de vista que somos un ecosistema. Ya esta pandemia nos demostró algo profundo: somos súper interconectados, somos súper frágiles. O sea, ninguno de nosotros se imaginó que porque en China estaba apareciendo en las noticias, eso iba a llegar con esta contundencia aquí. Entonces, esto nos demostró que realmente somos una aldea. O
Somos mucho más cercanos de lo que creíamos y somos mucho más frágiles de lo que creemos. Entonces eso nos tiene que hacer pensar como colectivo. Cada decisión que yo hago como empresa afecta al mercado. Cuando yo como empresa despido, ese que despedí también es el cliente de otro que a su vez va a tener que hacer lo mismo. Entonces muchas de las decisiones que se tomaron aceleradamente en el comienzo de la pandemia en muchos sectores agudizaron la crisis, porque sectores que por cuidarse para no perder o para perder menos, efectivamente lo que hicieron fue desencadenar una crisis de mercado, porque entre menos tengas, menos consumidor tengas, o sea, igual, nosotros todos dependemos de todos. Los que trabajamos, finalmente lo que hacemos es ser consumidores de otros y a su vez, exactamente así vamos moviéndonos. Entonces, uno es pensar en ecosistemas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, Tatiana, Luis Felipe, Ivonne, trabajar en alianzas público-privadas, trabajar desde lo gremial fuertemente con el gobierno para poder decidir y poder tomar decisiones conjuntas y poder pensar conjuntamente. No se trata de los empresarios pensando en lo económico y los municipios pensando en la salud, no, es ambos pensando en las dos cosas, cómo activar la economía con seguridad en los temas de salud. 2, no perder el bosque. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no podemos perder el contexto. Esto es una crisis de la que nos vamos a demorar mucho más adaptándonos, porque fue una crisis mundial. Esto tiene efectos. Todas las crisis se demoran un rato y luego llega una etapa de adaptación. En este caso, la crisis ha sido tan larga que el tema de adaptación va a ser mucho más largo, mucho más demorado. Nos vamos a demorar 2 años probablemente en retomar y reactivar nuestras economías. Entonces hay que mantener como mucha, digamos, mantener mucho foco en eso. Y lo último tal vez es como plantearles la importancia que tienen estos espacios de conversación, porque en últimas, la reflexión, y en este momento uno puede pensar que es un poco filosófico, y pueden que diga, bueno, yo soy filósofa, entonces claro, se me sale lo filósofa que hay de mí, pero también soy administradora, y les digo, no hay claridad. Si uno la teoría no la tiene clara, la práctica no la ejerce bien. Es decir, si yo no tengo claro el propósito, mi manera de hacer las cosas, nunca lo van a perseguir, me pierdo muy fácil. Entonces, esto es un llamado a que seamos más resilientes que nunca, más beta que nunca, o sea, estemos en la capacidad de ser flexibles y modificar entre más livianos. Recuerden que Darwin no dijo que es el más fuerte el que sobrevive, lo que dijo era es que el que mejor se adapta es el que sobrevive, y este tiempo va a ser el del que se adapte más rápido, no es el de más fuerte. Acá lo que tenemos que demostrar es nuestra capacidad de adaptarnos a las nuevas circunstancias, de aprender rápidamente, de soltar lo que tenemos que soltar, las cosas que nos están pesando en nuestras organizaciones, en nuestra vida, en lo demás, y poder proyectarnos al futuro con una manera mucho más fuerte. Entonces, yo creo que es como el mensaje ante esas preguntas que son muy difíciles y que solamente son una aproximación desde lo que nosotros estamos viviendo, probablemente porque muchos del equipo que trabajamos en Confama hemos trabajado en lo público y hemos trabajado en lo privado, y hoy estamos en una entidad que mezcla los dos, y por eso yo creo que el gran último mensaje, Tatiana, es que este sea un espacio y que desde la Fundación ustedes puedan promover el diálogo activo entre lo público y lo privado, y que de ahí se haga casi que un pacto de región para proteger el trabajo, promover nuevas dinámicas económicas y sociales, y sobre todo garantizar que podemos cuidar a nuestra clase trabajadora desde la perspectiva económica y desde la perspectiva de salud y de cuidado, que es tan importante. Ese sería como, me excusan la demora, pero es que eran muchas preguntas, estaban muy difíciles. Agradecemos su intervención, Claudia, y su generosidad para compartir con nosotros y el público todas estas experiencias y conocimientos que motivan a nuestra región a crear futuro después de esta crisis. Bueno, en este momento agradezco a nuestros invitados por tan pertinentes aportes, por esta conversación tan amena.
a la Fundación Democratix por abrir este espacio y saludo nuevamente a todas las personas conectadas con este conversatorio, que en particular me ha dejado las siguientes reflexiones que quiero compartir con ustedes en un minuto. Y es ese llamado que hacen nuestros invitados a buscar el equilibrio entre la salud y el ámbito socioeconómico, ¿no? Que es tan importante para nosotros. También tenemos que concientizarnos que estamos ante una reactivación empresarial que ya no podemos detener y lo que tenemos que hacer es cumplir con todos los protocolos y con todas las medidas para ese cuidado de la salud y de la vida de nuestras personas. No se trata de frenar esa situación, sino de hacerlo de la manera más apropiada. Como decías, Claudia, hay que adaptarse para sobrevivir. También me pareció importante esa apuesta que debe hacerse desde lo público a temas de educación y tecnología, porque, bueno, nos vamos a enfrentar a futuro a otras situaciones similares y debemos estar preparados. El tema de la salud mental también me llama mucho la atención porque no solo es la salud pues física la que se ha visto afectada con esta pandemia, sino la salud mental que nos ha dejado unos resultados bastante tristes en temas de violencia intrafamiliar, de suicidios. Entonces, digamos que es un tema que hay que ponerle mucha atención. Y definitivamente el trabajo de alianzas público-privadas es como la gran apuesta que se debe hacer en nuestros territorios. Bien lo decía Luis Felipe, tenemos que unir esfuerzos y la gente, la ciudadanía debe participar en esos esfuerzos apoyándolos, ¿no? Él hacía un llamado a apoyar a lo caucano, ¿no? A la empresa caucana, a los productos caucanos. Esa es una medida y algo que debe la gente empezar a apropiar porque es la única manera de salir de esta crisis de la mejor manera. Pues esas son mis reflexiones en este momento y quiero pues que Claudia nos deje un mensaje final por si algo se le quedó en el tintero, nos cuente algo en 2-3 minutos que tenemos para hacer. Me leíste la mente, porque imagínate que escuchándote, que además hiciste un muy buen balance, creo que hubo algo que se nos escapó, que yo creo que es muy relevante y es el tema ambiental. Y creo que se nos escapó, pero nosotros no podemos pasar de largo. Ahora que hablabas de consumir local, el tema del consumir local no solo tiene un impacto alrededor del tema de que uno protege sus economías, sino que también tiene unos impactos ambientales. Y yo creo que al menos quienes tenemos como ese tema de la conciencia, una de las conciencias más duras de desarrollar son las ambientales, porque eso lo incomodan a uno mucho, pero el hecho de que nosotros hayamos estado encerrados y la naturaleza haya reaccionado como reaccionó, quiere decir que de pronto nosotros sí somos un poquito más dañinos de la cuenta de lo que nos imaginamos como seres humanos. Entonces yo creo que el último mensaje es como, sobre todo, recordemos en serio que somos una aldea muy pequeña, que estamos súper interconectados y que somos muy frágiles y que esto lo que nos tiene que enseñar es humildad, de tal manera como que nosotros podamos, digamos, construir un liderazgo desde lo humano, desde la conciencia, y que eso pueda mirar desde todos los ámbitos y desde todas las luces. Yo creo que esa era la última, que cuando te escuché dije, por ahí también es otro tema. Luis Felipe, también compártanos algo que quiera concluir, su mirada global frente a este ejercicio que acabamos de hacer. También tiene 2-3 minutos para compartirlo. Perfecto. Lo importante de estos espacios es que precisamente uno, con el diálogo, pues enriquece un poco el pensamiento, la percepción que tiene. Me parece que Claudia
menciona un punto que es importante y es ese liderazgo consciente, ¿cierto? Yo creo que aquí nosotros tenemos que ser bastante inteligentes, de saber de que nosotros somos un todo. O sea, nuestra sociedad, el Estado, el sector privado, somos un todo y en el cual si un sector se queda atrás o se cae todo. Entonces pienso que aquí es tratar de construir sobre aspectos claves en la colectividad, ¿sí? Pensar siempre en que es importante que el sector privado se fortalezca, que es importante también que el sector público apoye lo privado, que es muy importante que la sociedad se sienta parte de las empresas, que entre todos construyamos algo para todos, o sea, que no pensemos en que si le va al empresario, nos va mal a los demás, o que el Estado tiene que ir por un lado, el sector público, perdón, el sector privado por otro lado, sino que todos construyamos una cuestión que sea colectiva. Creo que ese es un reto importante. Ella lo plantea como algo que parece que es prioritario. Yo también considero que eso es muy importante y por eso creo que este ejercicio que ustedes hacen desde la Fundación es interesante en la medida en que esto que estamos hablando hoy, seguramente en el escenario ya de mi trabajo, lo llevaré como algo que trataré de fortalecer en estos días. Y otra cosa que me parece muy interesante de lo que planteó Claudia es lo siguiente, es el tema de que no hay liderazgo sin propósito. Y creo que a eso tenemos que apuntarle nosotros y es aprender a tratar de visualizar un propósito claro para nuestra empresa, para nuestras empresas. Pero siempre en ese propósito no se puede desligar de que eso esté conectado con la sociedad misma. O sea, que las empresas no solamente piensen en la famosa utilidad, sino que generen trabajo, que fortalezcan la economía y con eso se hace un ciclo en el cual todos indudablemente ganamos. Esa sería como mi reflexión final y pues agradezco nuevamente ese espacio, qué bueno haber compartido con Claudia con su experiencia en lo público y lo privado y espero pues que sigamos teniendo espacios como este bien interesantes. Gracias, Luis Felipe. Tatiana, también la invito a que nos comparta sus palabras de cierre de este espacio tan importante que ha creado Democratix. Y antes de esas palabras, quiero resaltar como ciudadana y como periodista esta gran apuesta de la Fundación que busca fortalecer la democracia, la institucionalidad, la participación, busca exaltar temas de equidad de género y de otros aspectos que aportan realmente a la construcción de una mejor sociedad. Adelante. Gracias, Ivonne. Pues a nuestros invitados, a Luis Felipe, a Claudia, a Ivonne como moderadora, muchísimas gracias por este acompañamiento, por estar presentes en este evento y brindándonos todos estos aportes tan valiosos. Los retos que tenemos como sociedad, ese trabajo en equipo, los retos que tienen nuestros gobernantes para ver esta situación tan difícil también como una oportunidad, ¿no? Ver las oportunidades en este difícil momento. Quiero señalar pues que esta información que se presenta hoy genere en la ciudadanía valor para contribuir a una sociedad más empoderada, más crítica y mejor informada. Los invitamos pues a seguir nuestras redes sociales y a conectarse pues cada mes a estos espacios que estaremos promoviendo desde la Fundación. Nuestro próximo evento estará dedicado a hablar de la situación de la participación política de las mujeres en Colombia, una mirada desde la resolución 1325 de la ONU. Encantada de tener como invitada a Claudia, a Ivonne y a Luis Felipe, pues que nos estuvo acompañando en este diálogo tan importante, y agradecerle pues a todas las personas que estaban atentas a esta conversación. Muchísimas gracias y bueno, que estén atentos a nuestros próximos eventos. Gracias, un abrazo desde Antioquia. Muchas gracias por la invitación, un abrazo, gracias. Gracias, Claudia, Luis Felipe y Tatiana por sus valiosos aportes y su presencia en este diálogo. Y al público que nos acompañó, agradecemos su asistencia y esperamos que continúen conectados con todas las iniciativas que nos da la Fundación Democratix. Agradecemos también a James Vidal por la asistencia en la parte técnica y recuerden que este espacio se realizó por iniciativa de Democratix
y fue posible gracias al apoyo del Centro Comercial Campanario, el grupo HELEC y TAC Tecnología. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en una próxima oportunidad y mil gracias a todos por su asistencia. Hasta pronto. Gracias.